Bienvenidos a un video, más donde vamos a hacer el resumen más completo que puedas encontrar en Internet sobre el libro La voz del silencio de Madame Blavatsky y su interpretación para que puedas entenderlo de la manera más simple posible. Obviamente, esto no va a ser lo mismo que leer el libro, pero vamos a hacer de este video lo más posible a que le pueda hacer justicia a ese invaluable libro de La voz del silencio. Vamos a comenzar por lo más sencillo, que es definir unos datos básicos del libro, y luego vamos a pasar a dar un resumen y explicación con gráficas como si fuera animado de los 3 capítulos que abordaremos, los cuales son: primera parte, la cual tiene temas como el fragmento 1, la voz del silencio, y fragmento 2, el sendero del discipulado. En la segunda parte veremos el sendero interior, que tiene el fragmento 3 llamado la voz del silencio, y fragmento 4, el sendero del adepto. Y finalmente la última parte, que es la tercera, el sendero exterior, que está dividida por fragmento 5, que se llama la voz del silencio, y fragmento 6, el sendero del renunciante. Así que comenzamos. La voz del silencio, de Madame Blavatsky. Es un texto espiritual que fue publicado en 1889 como una parte de la obra más amplia, La doctrina secreta. Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, escribió este libro como una guía espiritual para aquellos que buscan el camino hacia la iluminación y el conocimiento espiritual más profundo. La voz del silencio está compuesta por una serie de fragmentos poéticos y aforismos que describen el sendero espiritual, el cual es a menudo descrito como un viaje hacia el autoconocimiento y la liberación del ego. Los conceptos presentados en el libro están influenciados por tradiciones espirituales orientales, como el budismo y el hinduismo, así como por la filosofía occidental. Es importante destacar que La voz del silencio es considerada una obra esotérica y su interpretación puede variar según la perspectiva del lector. Blavatsky utilizó un lenguaje simbólico y alegórico para transmitir sus enseñanzas espirituales, lo que puede hacer que el libro sea difícil de entender para algunos lectores. Sin embargo, para aquellos que están interesados en la espiritualidad y en explorar las dimensiones más profundas de la existencia, este libro puede ser una fuente de inspiración y reflexión. Fragmento Pri. La voz del silencio. La primera parte de La voz del silencio, titulada El sendero, establece los fundamentos del viaje espiritual del aspirante. Este fragmento inicial, La voz del silencio, sirve como una introducción a los conceptos espirituales fundamentales y los desafíos que enfrenta el buscador en su camino hacia la iluminación. Aquí hay una descripción amplia de esta parte. Fragmento Rio. La voz del silencio. El silencio interior. Este fragmento comienza con la idea del silencio interior como una condición necesaria para escuchar la voz de lo divino. El silencio se presenta como una cualidad esencial para la contemplación profunda y la comprensión espiritual. La voz de la sabiduría. Se introduce la noción de una sabiduría interna, una voz que reside en lo más profundo del ser y que guía al buscador hacia la verdad. Esta voz es descrita como silenciosa y sutil, pero poderosa y transformadora. El camino del discipulado. Aquí se delinean las cualidades y virtudes que el buscador debe cultivar en su camino espiritual. Se habla de la necesidad de la pureza de corazón, la humildad, la devoción y el desapego de los placeres mundanos. El sacrificio del ego. Se destaca la importancia de renunciar al ego y a los deseos mundanos para poder avanzar en el sendero espiritual. Se enfatiza que solo a través del sacrificio de uno mismo se puede alcanzar la verdadera libertad y realización espiritual. El despertar interior. Se describe el despertar espiritual como un proceso gradual que lleva al buscador desde la oscuridad hacia la luz, desde la ignorancia hacia la sabiduría. Este despertar es presentado como una experiencia profunda y transformadora que cambia fundamentalmente la percepción del mundo y de uno mismo. En resumen, el fragmento primero de La voz del silencio establece las bases del camino espiritual, destacando la importancia del silencio interior, la escucha de la voz de la sabiduría, el cultivo de virtudes espirituales y el sacrificio del ego como medios para alcanzar la iluminación y la liberación espiritual. Es una invitación a explorar los reinos internos del ser,
y a seguir el llamado de la verdad más profunda. Fragmento segundo. El sendero del discipulado. El sendero del discipulado comienza con la búsqueda interior, donde el aspirante se embarca en un viaje de autoexploración y desarrollo espiritual. Este viaje implica un profundo examen de sí mismo, confrontando los aspectos oscuros y luminosos de la propia naturaleza. A medida que el aspirante se sumerge en la introspección, comienza a desentrañar las capas del ego y a descubrir su conexión con el universo. La renuncia es otro aspecto fundamental en el sendero del discipulado. No se trata simplemente de abandonar posesiones materiales, sino de liberarse de los apegos y deseos egoístas que atan al individuo a la ilusión del mundo físico. Esta renuncia espiritual implica un desapego total de las preocupaciones mundanas y una entrega completa al camino espiritual. En el sendero del discipulado, el aspirante también se enfrenta a numerosas pruebas y desafíos que ponen a prueba su determinación y devoción. Estas pruebas pueden manifestarse en forma de tentaciones, obstáculos externos o conflictos internos, y sirven como oportunidades para el crecimiento y la superación personal. El servicio desinteresado es otro aspecto esencial en el sendero del discipulado. A medida que el aspirante avanza en su camino espiritual, comprende la interconexión de toda la vida y la importancia de ayudar a otros en su propio viaje. El servicio desinteresado surge naturalmente del corazón del verdadero discípulo, que busca aliviar el sufrimiento y fomentar el bienestar de todos los seres. A lo largo del sendero del discipulado, el aspirante se encuentra con guías espirituales y maestros que lo orientan y lo inspiran en su viaje. Estos maestros pueden manifestarse en forma de seres humanos, eventos sincrónicos o enseñanzas internas recibidas en estados de meditación profunda. Su papel es guiar al aspirante hacia una comprensión más profunda de su verdadera naturaleza y del propósito de su existencia. En resumen, el sendero del discipulado, tal como se presenta en La voz del silencio de Madame Blavatsky, es un viaje espiritual que implica autoconocimiento, renuncia, servicio desinteresado y conexión con los maestros espirituales. A través de este camino, el aspirante avanza hacia la iluminación, alcanzando gradualmente la realización de su verdadera naturaleza divina y el estado de unidad con el universo. Segunda parte, el sendero interior. En esencia, el mensaje central de este capítulo es que la verdadera realización espiritual no se encuentra en el mundo exterior, sino en el interior del individuo. Blavatsky nos insta a dirigir nuestra atención hacia nuestro ser interior, donde reside la chispa divina que nos conecta con el universo. A través de la meditación y la contemplación, podemos abrirnos a esta conexión y acceder a la sabiduría eterna que yace en lo más profundo de nuestro ser. El capítulo también advierte sobre los peligros de buscar la iluminación fuera de uno mismo, ya sea a través de maestros externos, rituales o prácticas espirituales superficiales. Blavatsky enfatiza que la verdadera comprensión espiritual solo puede alcanzarse mediante la exploración interna y la comunión directa con la fuente divina que mora en nuestro interior. Además, el capítulo aborda la naturaleza transitoria y ilusoria del mundo material, recordándonos que la verdadera realidad trasciende las apariencias físicas y las limitaciones del tiempo y el espacio. Al sumergirnos en la contemplación profunda, podemos desvelar las verdades eternas que subyacen en la existencia y encontrar un sentido más profundo de propósito y significado. En resumen, el sendero interior de La voz del silencio nos llama a mirar hacia adentro en nuestra búsqueda de la verdad espiritual, destacando la importancia de la meditación, la contemplación y la conexión con la divinidad interior. El mensaje fundamental es que la realización espiritual auténtica solo puede encontrarse mediante la exploración interna y la comunión directa con la fuente divina que reside en nuestro ser más íntimo. Fragmento tercero. La voz del silencio. El fragmento tercero de La voz del silencio de Madame Blavatsky continúa explorando los aspectos espirituales del sendero del discipulado, centrándose en la importancia de la compasión y la benevolencia en el viaje hacia la iluminación. Este fragmento profundiza en la noción de amor incondicional y la necesidad de cultivar una actitud compasiva hacia todos los seres. Blavatsky nos presenta la idea de que el verdadero discípulo debe aprender a ver más allá de las apariencias externas
y reconocer la unidad subyacente que une a toda la humanidad. La compasión se presenta como un atributo fundamental del alma evolucionada, que reconoce la interconexión de toda la vida y actúa en consecuencia para aliviar el sufrimiento de los demás. El fragmento tercero también aborda la importancia de superar el egoísmo y el deseo personal en el camino espiritual. Blavatsky señala que el verdadero amor es aquel que se da sin esperar nada a cambio, libre de expectativas y apegos. Esta forma de amor desinteresado es un reflejo del amor divino y es fundamental para el desarrollo espiritual del individuo. Además, el fragmento explora la noción de sacrificio como expresión máxima de amor y devoción. El discípulo verdadero está dispuesto a sacrificar su propio interés en aras del bienestar y la evolución de los demás. Este acto de sacrificio no solo beneficia a los demás, sino que también contribuye al propio crecimiento espiritual del discípulo, al fortalecer su conexión con el universo y su sentido de propósito. Fragmento quinto: el sendero del adepto. En este fragmento, Blavatsky describe el proceso de iniciación del adepto, que implica atravesar pruebas y desafíos cada vez más profundos y complejos. Estas pruebas no son solo pruebas externas, sino también batallas internas con los aspectos más oscuros y difíciles del propio ser. El adepto debe dominar su mente, emociones y deseos más profundos, alcanzando un estado de equilibrio y armonía interior. Además, el fragmento explora la naturaleza del conocimiento espiritual y la sabiduría cósmica a la que el adepto tiene acceso. Blavatsky sugiere que esta sabiduría trasciende los límites de la mente humana y se basa en una comprensión directa de la realidad divina. El adepto es capaz de penetrar en los misterios del universo y comprender la verdadera naturaleza del ser. El fragmento cuarto también aborda el papel del adepto en el mundo, destacando su responsabilidad de guiar y ayudar a la humanidad en su evolución espiritual. El adepto actúa como un faro de luz en la oscuridad, ofreciendo orientación y enseñanzas a aquellos que están listos para recibirlos. Su sabiduría y compasión son fuentes de inspiración y guía para todos los buscadores sinceros. Tercera parte: el sendero exterior. La tercera parte de La voz del silencio de Madame Blavatsky, titulada El sendero exterior, aborda la transición del aspirante en el camino espiritual hacia un nivel más práctico y activo de servicio en el mundo. En esta sección se exploran las enseñanzas y prácticas que guían al discípulo hacia la manifestación externa de la compasión y el amor incondicional. Blavatsky presenta la idea de que el sendero espiritual no está limitado al desarrollo interior del individuo, sino que también se refleja en sus acciones y relaciones con el mundo exterior. El discípulo espiritual debe extender su compasión y servicio más allá de sí mismo, buscando ayudar a aquellos que sufren y contribuyendo al bienestar de la humanidad. En esta parte, se enfatiza la importancia de vivir de acuerdo con los principios espirituales en la vida cotidiana. El discípulo es instado a cultivar virtudes como la bondad, la generosidad y la compasión en todas sus interacciones y actividades. Estas virtudes se convierten en guías para el comportamiento ético y moral del discípulo en el mundo. Además, se exploran las prácticas concretas que el discípulo puede emplear para manifestar su compasión en el mundo. Esto puede incluir el servicio desinteresado, la práctica del perdón, el cuidado de los necesitados y la defensa de la justicia y la equidad en la sociedad. Estas acciones externas son vistas como expresiones naturales del amor incondicional y la compasión que el discípulo ha cultivado en su interior. En resumen, la tercera parte de La voz del silencio nos enseña que el sendero espiritual no se limita al desarrollo interior del individuo, sino que también se manifiesta en su compromiso activo con el mundo. A través del servicio desinteresado y la práctica de virtudes éticas, el discípulo extiende su compasión y amor hacia todos los seres, contribuyendo así al bienestar y la evolución de la humanidad. Fragmento quinto. La voz del silencio. Blavatsky nos recuerda que la búsqueda espiritual es un camino solitario y personal, que requiere una entrega total y una disposición para explorar los rincones más profundos de nuestro ser. A través del silencio interior y la meditación, podemos abrirnos a la sabiduría eterna que yace en lo más profundo de nuestro corazón. El fragmento también nos insta a trascender las limitaciones de la mente dualista
y entrar en un estado de unidad con el universo. En este estado de conciencia expandida, experimentamos la interconexión de toda la vida y nos damos cuenta de que somos uno con el cosmos. En resumen, el fragmento quinto de La Voz del Silencio nos invita a entrar en el silencio interior y escuchar la voz de la sabiduría universal que reside en lo más profundo de nuestro ser. A través de la intuición y la comunión con la divinidad interior, podemos experimentar la verdad espiritual más allá de las palabras y los conceptos mundanos. Fragmento sexto. El sendero del renunciante. En el fragmento sexto de La Voz del Silencio de Madame Blavatsky, titulado El sendero del renunciante, se profundiza en el concepto de renuncia como un camino hacia la verdadera libertad espiritual y la iluminación. Este fragmento explora la naturaleza del desapego y la liberación de las ataduras terrenales como requisitos esenciales para avanzar en el sendero del discipulado. Blavatsky nos guía a través del proceso de renuncia, que implica dejar atrás los deseos y apegos mundanos para enfocarse en la búsqueda de la verdad interior. El renunciante, según este fragmento, no es necesariamente alguien que abandona el mundo físico, sino más bien aquel que renuncia a la ilusión del ego y las pasiones terrenales, buscando una conexión más profunda con lo divino. El sendero del renunciante se caracteriza por el desprendimiento de las preocupaciones materiales y la búsqueda de la verdad espiritual. El renunciante se libera del apego a las posesiones, las relaciones y las ambiciones mundanas y encuentra su verdadera identidad en la esencia divina que mora en su interior. Este fragmento también destaca la importancia de la humildad y la entrega en el sendero del renunciante. El verdadero renunciante no busca reconocimiento o recompensa por sus acciones, sino que actúa con desinterés y devoción hacia el camino espiritual. Su principal objetivo es alcanzar la unión con lo divino, trascendiendo las limitaciones del ego y la individualidad. En resumen, el fragmento sexto de La Voz del Silencio nos presenta el sendero del renunciante como un camino hacia la verdadera libertad espiritual y la iluminación. A través de la renuncia al ego y las pasiones terrenales, el renunciante encuentra la conexión con lo divino y avanza hacia un estado de paz interior y realización espiritual. Este capítulo nos invita a explorar cómo la práctica de la renuncia ilumina el camino hacia el despertar espiritual del alma, enriqueciendo nuestra comprensión interna. La práctica de la renuncia como puente hacia el despertar espiritual, desentrañando la esencia pura del ser y fomentando una transformación interna profunda. La renuncia se convierte en el faro que guía al renunciante a través de mares de incertidumbre, hacia la iluminación espiritual y la paz. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esto ha sido un resumen de La Voz del Silencio. No olvides suscribirte, compartir y dejarnos un like. Gracias, gracias, gracias.